Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Salvo, me rescató, un momento allí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria.
Padre, te adoramos, Señor. Así es, Señor, te damos gracias en esta noche, Solo bendito a ti, Rey. Señor. Toda la alabanza, toda la gloria, Señor, Así sea, Padre. sea dada a ti en este tiempo. Espíritu Por Santo, siempre, Señor. te pedimos que seas tú en medio de nosotros, Así Señor, sea, Padre. en este tiempo, bendito Rey de Reyes. Te Muchas damos gracias, gracias, Señor. Señor. Y nuevamente Bendito declaramos, sea tu Señor, nombre, tú eres Señor. grande, eres maravilloso, Poderoso eres precioso, eres tú, Señor. Señor. Digno de toda alabanza, Grande digno es de tu- toda honra, Padre Santo, Señor. Grande es tu Recibe todo el poder. honor, Señor, en el Bendito nombre de y Jesús. alabado sea el nombre tuyo, Señor. Así es, Señor. Muchas gracias, precioso Rey. Gracias. Aleluya, Padre. En tu nombre, bendito Dios. Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida en este tiempo, les damos la bienvenida Así este es. día tan maravilloso, este miércoles de transmisión, este día donde podemos nuevamente reunirnos, poder adorar, exaltar al Señor, darle gloria y honra por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Amén. Y Así también es. escudriñar, recibir de lo que el Señor tiene para cada Lo uno que de tú nos nosotros. has dado, Señor. Así es, le damos la bienvenida a cada uno de sus hogares, a cada persona que se está conectando y aún a aquellos que en los próximos días también podrán ver de esta transmisión. Bienvenidos. Así es. Bueno, iglesia, extendemos un cordial saludo, un saludo cercano, un saludo próximo. Debido a todo esto que está ocurriendo, tenemos la oportunidad de hoy de llegar a sus casas con una palabra de parte de Dios. Definitivamente es una bendición ser portavoces, ser mensajeros de un Amén. mensaje de salvación, de un Así mensaje de es. restauración, de una palabra viva, de una palabra eficaz que transforma vidas, porque esa es la bendita palabra de Dios. Un mensaje que definitivamente marca nuestras vidas. Y es Así aquí es. donde debemos estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere y tiene para cada uno de nosotros. Para cada una de nuestras vidas, así es. Y bueno, dentro de todo este tiempo, la situación, todo lo que por muchos tiempos se había declarado que era este nuevo año, este nuevo tiempo, normalmente tendemos a tener eso, ¿cierto? Como que a cada año le decimos, bueno, viene un año tal, de tal bendición, que vamos a hacer tal cosa, que vamos a recibir. Y creo que a muchos, por no decir a todos, nos tomó por sorpresa toda esta situación que sucedió en el mundo, a nivel mundial y aún en nuestro país, de llegar a una cuarentena, de encerrarnos, de pasar tantas cosas. Eso. Nunca en la vida se había visto esta situación que se vivió en este tiempo. Pero viene algo muy importante: cómo ha sido nuestra confesión, cuáles han sido nuestras palabras, cuál ha sido nuestro declarar de la vida, cuál ha sido esas expresiones que realmente han salido de cada uno de nosotros, y qué nos enseña la Escritura a pesar de las circunstancias que cada uno de nosotros estemos viviendo. Qué nos enseña el Señor, qué nos guía y cómo debemos nosotros realmente hacer aún en circunstancias difíciles, adversas o situaciones que podemos vivir en diario a diario. Eso es lo que llevaremos el día de hoy. Esa es la enseñanza en esta noche. Es ese poder de nuestras confesiones, el poder de nuestras confesiones. Cómo nosotros realmente confesamos, cómo es que realmente nosotros hablamos, cómo es que nosotros declaramos la situación que estamos viviendo todos los días. Así es. El poder de nuestras confesiones. Esa es la enseñanza que traemos esta noche para cada una de nuestras vidas. El poder de las palabras que decimos, de las cosas que decimos. Así es. Sin importar si estamos de buen genio o de mal genio. Es aquí lo importante del poder que tiene nuestra confesión frente a las circunstancias. Así es. Aunque estemos en diferentes circunstancias, aunque estemos enfrentando diferentes situaciones, siempre hay un poder en nuestras palabras. Recordemos cómo hizo el Señor los cielos y la tierra. Con palabra de vida. Eso fue lo que Él declaraba su bendita palabra de autoridad y también nos delegó esta autoridad para dar y quitar la vida a través de la palabra. Y quiero que me entiendan el contexto. No quiere decir que estamos dando vida y matando personas, no. Lo que estamos dando es a entender que definitivamente nuestras palabras tienen la autoridad, tienen el poder para hacer que las cosas, tanto buenas como malas, se cumplan. Y en esto vamos a ver que muchas de las cosas que nosotros vivimos es el fruto de nuestras confesiones. Así es. Y cuando son confesiones no de fe, sino confesiones negativas,
esto se ve reflejado en nuestras vidas. Es verdad. ¿Es sí, verdad? Señor. Así. Entonces los invito a que vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Libro a los Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Proverbios está como a mediados de la Biblia, por ahí cerquita los Salmos. Cerquita. Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Y dice la bendita palabra de Dios. Léelos. Proverbios 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Y eso dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice el texto? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Así es. Así es. Así que la palabra del Señor en estos versículos nos está expresando muy claramente que cada uno de nosotros, que es enlazarnos, que pensemos en un momento como en una cadena, pensemos en algo que nos está, cierto, que vamos uniendo. Dice que nos enlazamos con las palabras que decimos cada uno de nosotros, con cada una de las palabras que nosotros declaramos. Y nos dice que quedamos presos con los dichos de nuestros labios. ¿Cómo es un preso? Está en medio de una reja, ¿cierto? Está encerrado, está de una vez ahí ya que no puede tener esa libertad. O sea que nos está diciendo la palabra hoy que cada uno de lo que nosotros confesamos, primero nos hace enlazar, nos hace unir, ¿cierto? A esas partes negativas, a esa parte conflictiva, a todo aquello que no trae bendición, que no está de acuerdo a la palabra del Señor, pero al mismo tiempo nos hace presos, o sea que nos lleva a estar cautivos, nos lleva a estar encerrados, nos lleva a no tener libertad, sino a vivir una vida muy contraria a la que tal vez quisiéramos ver o que la palabra nos expresa, porque nuestra palabra está declarando otras cosas, nuestras palabras nos están encerrando y nos tienen en ese lugar donde nos podemos encontrar presos precisamente por ella. Es verdad, el Señor nos ha dado poder. La Escritura dice que a cada uno nos fue dada la medida de la fe. Así es. Y cuando la palabra de Dios dice que se nos fue dada la medida de la fe, no quiere decir que a uno les dio más fe que a otros, sino que a cada uno puso su depósito de fe. Para que esta fe se desarrolle es lo que denominamos creer, que es poner a actuar esta fe. Así Algo es. particular y algo a lo que quiero que podamos entender nosotros es que cuando la Escritura nos dice que nos dio poder para creer y para no creer, quiere decir que esta fe también puede operar de una forma negativa. No lo que proviene de Dios, sino nosotros activar esta fe negativa. ¿Y cómo lo hacemos? Declarando cosas contrarias. Hay unos pasajes muy claros acerca de estas oraciones contrarias, de esta clase de oraciones que en lugar de ser bendición se convierten en maldición para muchos. Y de pronto tenemos que estudiar estos textos de una forma profunda para poderlos ver. Pero lo que queremos hacer entenderles hoy de parte del Señor es que nuestras confesiones tienen poder, nuestras palabras tienen poder para dar y quitar la vida. Si nosotros vivimos maldiciendo a nuestros hijos, si nosotros vivimos diciéndole a nuestros hijos que no sirven para nada, que son brutos, que las matemáticas nunca les van a poder, ¿cómo van a crecer siendo nuestros hijos? Pues lo que declaramos. Así es. Porque nos acaba de explicar la palabra que nos hacemos presos de esas mismas palabras. Así es. Entonces estamos llevando a esa cautividad a esa persona o a nuestra propia vida cuando declaramos esas palabras que no son de bendición. Así es. Las estamos llevando precisamente a eso. Se hacen vida. Se hacen vida estas palabras cuando nosotros empezamos a declararlas. Nosotros como padres tenemos el poder para bendecir y para maldecir. Y si nosotros atamos nuestros hijos, nuestra herencia a estas palabras de maldición, pues eso es lo que veremos reflejado en sus vidas. Así es. Esta maldición en ellos. Pero si nosotros los atamos con buenos dichos de nuestra boca, es lo que veremos cuando ellos crezcan. Es lo que será el fruto de sus vidas.
una de las frases que más se utilizan para maldecir los hijos es decirles son unos buenos para nada, no ayudan, siempre harán, siempre vivirán. Y si usted se da cuenta, los patriarcas en la palabra de Dios, ellos sabían cuándo llegaba su tiempo para morir, pero antes de morir llamaban a sus hijos para bendecirlos. Y si nosotros vemos la escritura, vemos cómo José bendijo a sus hijos, vemos cómo Jacob bendijo a sus hijos, cómo aún hay un pasaje en la escritura de dos hijos que se pelearon por la bendición de su padre, que fue Jacob y Esaú. Así es. Y Jacob y Esaú hicieron muchas cosas porque su padre los bendijera, y siempre se bendecía al hijo mayor y se extendía la bendición a los otros hijos. Y vemos que este es uno de los pasajes más reconocidos con respecto a cómo un padre puede bendecir la vida de sus hijos con palabra, pero también los puede marcar para una vida de fracaso. Cómo un padre puede marcar una generación completa a que sean esclavos. Y por eso vemos en la escritura cuando Noé maldijo a sus hijos, ¿no? A uno de sus hijos, y dijo: y servirá a sus hermanos, y será servidor de sus hermanos. Y vemos, aunque aquí el contexto de la historia es bastante profundo, pero vemos cómo el poder de estas confesiones en la vida de nuestros hijos definitivamente los marca. Los marca y los establece, y va a marcar su caminar por la vida. Esa es una de las cosas. También podemos entender que atarnos a los dichos de nuestra boca, definitivo, es marcar nuestra vida por lo que creemos, ¿no? Si somos maldicientes y aún maldecimos hasta nuestra propia vida, es definitivo que lo que va a ocurrir en nosotros es que veamos lo que estamos declarando. Así es. El poder de la vida y de la muerte está en el poder, en la confesión de las palabras nuestras. Así ¿no? es. Y nosotros definitivamente trazamos nuestras vidas. Nosotros establecemos nuestras vidas de una forma que van muy ligadas a nuestras confesiones, a estas confesiones que muchas veces son negativas. Eso es como el que vive declarando que se va a enfermar. ¿Cómo termina? O el que todos los días se levante y ya me duele, ya me va a pasar. Me va a doler, hoy me va a doler. Hoy me va a ir mal, hoy no es un día bueno, o sea... Ay no, hoy no salió el sol, hoy es el peor de los días. Sí. O si salió el sol, no, este día es terrible porque hay mucho sol. Nos estamos atando a los dichos de nuestra boca. Así es. No, es que no podremos, es que no lo haremos, es que no... Mire, en lugar de ser bendición, nos estamos atando a palabras de maldición. Así es. En lugar de atarnos a palabras de bendición, ¿qué dice la escritura? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y si nosotros nos lo creyéramos, eso es lo que veríamos de resultado en nuestras vidas. Que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Amén, así es. El bien, la misericordia. Ese es el bien y el favor de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a la escritura. Mire tanto. Vamos a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18, versículo 19. Léelo, por favor. 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, aquí nos está hablando muy claramente y nos está expresando tres cosas muy importantes. Hay tres principios. El primer verso nos está hablando de que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hay diferencias entre hermanos, cuando hay diferencias entre los familiares, ¿cierto? Y cuando no se sabe tener o que obra en esa persona el fruto del Espíritu Santo, donde nos habla del amor, de la templanza, de la paciencia, ¿cierto? La misericordia, todo eso, y no se sabe llevar esa diferencia, se llega a una contienda, se llega a una pelea, lo que ya llamamos, a una discusión, y es tanto el momento de no tener ese control y no aprender a vivir en lo que Cristo nos ha enseñado,
que es en el amor de Dios, la paciencia, ¿cierto? Y a mantener las cosas de buena forma, es más terrible, nos está diciendo el verso. 2 hermanos que es peor que una ciudad fuerte, porque las palabras que se empiezan a expresar tan fuertes, tan negativas, de venganza, de maldición, en un momento de discusión y de ira, dice aquí que es mucho más fuerte que una ciudad, ¿cierto? Por una pequeña ofensa, por una pequeña diferencia. Es ahí donde tenemos que ser muy sabios y tener cuidado cuando nosotros declaramos a alguien palabras simplemente porque estoy disgustado, porque me ofendió, porque estoy de mal genio. Eso es lo que nos está hablando. ¿Cómo actuamos nosotros cuando tenemos una diferencia con alguien? Aquí nos está hablando del hermano, pero tengamos en cuenta que nosotros, siendo hijos de Dios, todos somos hermanos en Cristo. ¿Cómo tratamos la diferencia o que tenemos con el otro? Alguna palabra, alguien que nos haya dicho algo, tal vez nos molesta, pero tenemos que aprender a llevar las palabras con las demás personas, a entenderlo, porque muchas veces nos dejamos llevar a esas contiendas, nos dejamos llevar a esos momentos acalorados de discusiones por cosas que pueden ser muy sencillas, muy simples. Viene a mi memoria en estos momentos algo de que hoy por hoy, bueno, las redes han hecho de que se corte la comunicación y que de pronto hayan cosas muy buenas y muy fáciles de llevar a cabo, y pues eso es una bendición cuando lo sabemos usar bien. Pero a veces esos mensajes por WhatsApp son tan incómodos porque no se sabe en qué tono se está llevando una conversación. Si es en mayúsculas porque están gritando. Bueno, podría ser, pero a veces simplemente se está llevando una conversación y entonces tal vez la persona que lo escribe le está escribiendo de buena forma, pero el que la leyó, recuerde cuando estábamos en primaria que nos enseñaban, si no sabemos llevar unos signos de puntuación, si no sabemos llevar esa ortografía, los espacios, pues el que leyó el mensaje dijo, no, pues ese está bien bravo, este no sé qué, y se dejó llenar su cabeza de tantas cosas. Se predispone, sí. Y empieza por algo tan pequeño, una ofensa, a crear una cosa inmensa y a empezar a llegar a una discusión, una diferencia. Y es ahí cuando debemos de aprender a tener templanza y no dejarnos llevar por nuestra boca y empezar a declarar cosas que no son simplemente porque creemos que nos están ofendiendo o porque no aprendemos nosotros a tener control de nosotros mismos. Más adelante nos habla del verso 20 de que el fruto de la boca se llenará el vientre y se sacia del producto de sus labios. ¿De qué estamos saciando nuestro interior? Realmente, ¿qué es lo que hay en el interior de nuestras vidas? Hay bueno, el verso siguiente lo dice, pero hay otro verso donde también dice que de lo que hay aquí adentro, en lo profundo de nuestro ser, de eso es lo que sale en cada uno de nuestros labios. ¿De qué nos estamos alimentando y de qué se está saciando nuestro ser? Si realmente en nuestras vidas no está la palabra del Señor, pues muy poco será lo que salga de nuestra boca cuando tengamos alguna situación, ¿cierto? Muy poco de Dios será lo que salga de nuestra boca, sino al contrario, saldrá por nuestros labios aquello de lo que nos estemos alimentando. Entonces preguntémonos por un instante, ¿de qué estoy alimentando mi interior? ¿De qué estoy alimentando mi vida? ¿De qué estoy alimentando mi espíritu? De aquello que esté alimentando, ¿cómo voy a saber y cómo voy a hacer esa evaluación? De lo que expreso, de lo que sale de mi boca, de lo que realmente le digo a los demás. La boca habla de lo que hay en el corazón. Así es, de lo profundo que hay en nuestro ser, de eso es precisamente lo que está saliendo por nuestros labios. El versículo 21. Y el versículo 21 dice precisamente eso, lo mismo que venimos hablando. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte y la vida en el poder de la lengua. Con una sola palabra podemos matar a alguien. No hablemos lo literal, pero cuántas palabras son tan ofensivas que podemos declarar precisamente una muerte sobre una persona con una simple palabra. Podemos estar declarando vida precisamente también con simplemente nuestra palabra. Y creo que eso hace mucha referencia la mayoría de nosotros como madres. Lo que más declaramos con nuestros hijos es porque queremos verlos, entonces uno siempre dice, quiero verlo así, quiero verlo así. Entonces lo que uno quiere en sus hijos, y cuando van creciendo eso es lo que uno empieza a ver en ellos, lo que uno empezó a declarar en bendición sobre la vida de sus hijos. Pero que esto se aplique a todo. ¿Qué es lo que estamos declarando? Esa muerte o esa vida con nuestra lengua tiene mucho poder, y mucho más poder cuando nosotros lo estamos declarando con esa convicción y el entendimiento de lo que significa cada una de ellas. Así es. Creo que
Toda la enseñanza se resume en este versículo 21. En el versículo 21 es clara la escritura, como lo dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entender algo. No se trata de una confesión positiva. No. Es más que esto. Esto se trata de que nuestras palabras tienen autoridad. Si vamos al libro de Génesis, encontramos que los cielos y la tierra se hicieron por la palabra del Señor dada. Pero también encontramos, por ejemplo, en Mateo 18, versículo 18, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatamos en la tierra será desatado en los cielos. Eso quiere decir que a través de nuestras confesiones haremos que todo el mundo espiritual se mueva, ya sea a nuestro favor o en nuestra contra. Haremos que en el ámbito espiritual las puertas se abran o que definitivamente se cierren. No es confesión positiva. Se trata de declaración de palabra de autoridad. Y reiteramos, cuando maldecimos a nuestros hijos, los estamos marcando para una vida de desgracia y aún marcando para la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que ser muy puntuales con respecto a las palabras que decimos. A veces de mal genio terminamos diciendo una cantidad de cosas y estamos condenando a nuestros seres queridos, a las personas que trabajan con nosotros, a nuestras familias, a las personas más cercanas. Terminamos maldiciéndolas con nuestras palabras. Y en eso tenemos que cuidarnos. La vida y la muerte están en la confesión de la palabra. Y si nosotros no somos obedientes a este proceso, si nosotros no caminamos conforme Dios lo ha establecido, es definitivo que en nuestras vidas acarrearán con las consecuencias de todas estas palabras que hemos dicho. Les repito, Mateo capítulo 18, versículo 18 dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatamos en la tierra es desatado en los cielos. Y para poder entender esto, es que es a través de nuestras palabras, a través de la confesión que nosotros damos frente a las circunstancias. Si vamos a emprender algo, recuerdo que alguien alguna vez enseñaba esto, que nos atamos tanto y somos tan incrédulos, y unas raíces de incredulidad en nosotros, que si montamos cualquier negocio, entonces no funciona. Y si vamos a montar una fábrica de sombreros, entonces terminamos concluyendo que la gente va a nacer sin cabeza. Y eso son simplemente cosas que hay en el corazón que salen reflejadas, ya sean por raíces de incredulidad o que nos estamos atando a malas confesiones, a confesiones negativas que lo único que hacen es destruir, lo único que hacen es dañar. Esas confesiones son, y perdónenme la expresión que voy a usar, pero creo que es la correcta, son confesiones perversas, porque lo único que van a llevar estas confesiones es a que se materialicen y marcar vidas para una vida de desgracia, una vida de escasez, una vida de enfermedad, y aún para que nuestras propias vidas tengan más tropiezos y circunstancias. Y como lo decía el libro de Proverbios en el capítulo 6, en el versículo 2, nos atamos a los dichos de nuestra boca. Queremos que nuestras vidas caminen en línea con lo que Dios ha establecido. Es necesario que empecemos no solo a trabajar en nuestra conducta y en ser diligentes en hacerlo, sino tenemos que aprender a declarar bendición sobre nuestras vidas. La palabra bendecir es hablar bien. La palabra maldecir es hablar mal. ¿Y por qué nos es más fácil? Porque nos acostumbramos a maldecir. Maldecir pareciese que es más fácil que bendecir. Nos cuesta decirle o expresarle nuestro cariño a alguien, y cuánto se nos dificulta demostrar amor a veces o con una palabra tierna. No se trata de ser personas muy ¿cómo decirlo? Muy rosadas, muy románticas. No, se trata de decir las palabras correctas en el momento propicio. Eso, yo sabía que eso le iba a ir. No son palabras de bendición. O si hacía días no lo veíamos, uy, qué milagro, se acordó de los pobres. Estamos atando nuestras vidas a pobreza. Ay, por fin apareció. No es mejor decir buenas tardes o bienvenido. Es la forma en la que hablamos, y es más el daño que hacemos cuando utilizamos estas expresiones. Como lo hablábamos hace un momento, ¿no? Hay dos palabras que hacen más daño
sobre todo cuando hay una conversación. Es cuando le decimos, es que siempre y nunca, ¿no? Siempre me hace lo malo, nunca hace lo bueno conmigo. Y esas dos palabras se convierten en palabras despectivas, más que en palabras de bendición. Son palabras despectivas frente a las circunstancias. La palabra siempre y la palabra nunca. Siempre y nunca. Creo que todos caemos en eso, ¿no? Todos. Siempre y nunca, así es. Vamos a la palabra, continuamos estudiando en Primera de Corintios, por favor. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Vemos aquí cómo la palabra a través del apóstol Pablo habla de aquellos que no heredarán el reino. Y fue necesario leer todo el texto para entender el contexto a lo que hace referencia. Pero aquí está el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y en la iglesia en Corinto enseñando específicamente de cómo es que Dios establece que aún los maldicientes, se habla de los ávaros, de los soberbios, habla de muchos pecados en los cuales practica, pero también necesitamos entender algo. Dice la Escritura, ni los maldicientes. ¿Y quiénes son los maldicientes? Los que están declarando cosas los que hablan de maldición. Así es. Esa es. Y si la Escritura habla de que un maldiciente no heredará el reino, mire, cuántas personas caminan bajo blasfemias, cuántas personas dicen y hacen una cantidad de cosas que son nocivas, que son perversas. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que aún los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Tenga cuidado a qué palabras nos estamos atando en nuestras vidas, cada uno de si a nosotros. Palabras de bendición o a palabras de maldición. Tenga cuidado, porque en nuestra boca, en nuestra lengua, está el poder de la vida y de la muerte. Y cuando la Escritura habla por eso decía al comienzo, de dar y quitar la vida, porque es el poder de la vida y de la muerte. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, no se trata de una confesión positiva, y quiero hacer el énfasis en esto, porque de confesiones positivas creo que muchos motivadores tienen, pero no trascienden. Se trata de la palabra de autoridad por el Espíritu Santo, de palabra de bendición. Nos acostumbramos a maldecir por cualquier cosa. Nos acostumbramos a vivir en pesimismo, en incredulidad, y no entendemos que en nuestra boca está el poder para bendecir y para maldecir. Pero a veces pareciese que tuviésemos más fe para maldecir que para bendecir, para establecer lo que Dios dio como herencia para sus hijos. Así es. Venía ahorita que decías que no es actitud positiva o algo así, pero tristemente, dentro del ámbito de conocer muchos cristianos, se ve que pareciera que se estuviera usando esa actitud positiva. Porque entonces he escuchado en muchos lugares, en muchos hogares, donde no, es que declare el verso que eso es, declare el verso, y tal vez dura media hora, una hora, no sé, el tiempo de comunión, de oración o de su tiempo que esté llevando. Entonces declaró el verso y leyó el verso, como con positivismo, ¿cierto? Sí, y no se trata. Pero después
es otra cosa lo que se ve en casa, es otra cosa muy diferente. O aquellos que simplemente dicen, no, es que yo tengo siempre la Biblia en mi casa abierta en el Salmo 91, pero es que la palabra sola no actúa, No, o sea, no es es de cuando esa la forma. declaramos con fe. Exacto, y hablaba mi esposo algo muy claro, es la autoridad que tenemos al declararla. Es allí lo claro, porque yo puedo leerla 3 veces y declaro bendición y bendición sobre mi casa, porque tú dices en tu palabra que tú eres mi pastor y nada me faltará, Señor. Tú dices en tu palabra que eres mi pastor y nada me faltará. Pero cuando ya termino de declararla, la vivo y la declaro con esa misma Soy fe. coherente con esas Exacto. palabras. He ahí la diferencia, no es llevar esa vida en religiosidad o simplemente por positivismo voy a decir una palabra que está en la Biblia o la voy a tener abierta donde está la mayor bendición para que llegue a mi vida, no. Es esa autoridad que tenemos cuando la declaramos. Cuando tú y yo tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, hasta lo que nos ha entregado hasta el día de hoy, y lo declaramos, ya tenemos una autoridad, ¿cierto? Entonces, al declararla, ¿qué estamos declarando? En ese poder de nuestras confesiones. No se trata de confesiones positivas, ¿no? No. Se trata del poder de la bendita El palabra poder, de Dios. así es. Recuerdo como el mensaje de introducción que tiene un pastor en Bogotá que dice el poder de una palabra refrescante. Sí. Y me hace recordar esto, y es definitivo. Nosotros nos atamos a palabras de bendición o a palabras de maldición. No se trata de confesiones positivas, se trata del poder de la palabra en nuestras bocas. Sí. La utilizamos para instrumento de bendición o como instrumento de maldición. Y eso es lo que veremos. Recuerde lo que dice Mateo 18:18. Lo que atamos en la tierra con nuestras confesiones, lo atamos en los cielos. Y lo que desatamos en la tierra es lo que estamos desatando en los cielos. Ya sea a nuestro favor, a nuestra contra o hacia los más. Así es, tal cual. Bueno, creo que es la palabra que teníamos de parte del Señor hoy para sus vidas. Queremos orar, bendecir su vida de gran manera y pedirle que guarde esta palabra y empecemos a corregir nuestro caminar diario. Nos acostumbramos a maldecir tanto que se nos olvida que lo más importante es bendecir. Amén. Bendecir es declarar el bien, hablar bien. Eso es bendecir. Así es. Bueno, no sé si tienes saluditos para alguien. Vamos a saludar o a saludotes. Recibí unas indicaciones en días pasados y voy a tratar de realizarla. Porque me dijeron, pastora, es que usted envía el saludo al nombre que ve ahí, pero es que en cada casa hay más personas y nunca menciona a tal persona. Entonces hablemos por familias. La familia de Claudia. Por familia. Andrés, Luisa, les saludamos en esta noche. Claudita, todos allí que estén conectados, les bendecimos a cada uno de ustedes. Jenny Pisa, yo sé que ya también está mi tía Otilia, están los hijos, el esposo. Antonio. Les damos muchas saludes en esta noche a toda esta familia que están allí. Miriam y Carlos. Dios les bendiga desde donde se encuentren en este instante. Donde estén ahorita. Yo les dije que parecían Héctor Mora. Hoy desde aquí, mañana de cualquier lugar del mundo. Iglesia, buenas noches, Felino. Felipe. Felipe, Dios te bendiga. ¿El sobrino de Numael? No, Felipe es un dispositivo del que está hablando Numael. Ok. Hermano Numael. Pensé que era el sobrino de Numael. No, él es Felipe Hermano Sánchez. Numael con toda la familia que se encuentra reunida. Bastante. Yuri Nelson. Dios Venimos de un le proceso bendiga, con sí. ellos, qué bueno. Muy juiciosos allí en el altar familiar. Natalie, qué bien. Natalie, con Jaime, sus hijos, qué bendición que estén allí. Doña Nancy y Doña Anita, no las olvidamos. Que Doña Anita me dijo, salúdeme, pastora. Ay, Doña Anita, yo sé que usted está ahí escuchando, Dios le bendiga en esta noche. Bueno, y a todos los que estén allí, no veo... Carlos Rosso también está por ahí. Carlos Rosso, así es, le da risa. Vi también por allí que estaba, sé que en mi casa también están mis sobrinos, Jacobo, David, mi mami, mi hermana y todos los que se están conectando, todos los que están allí, les bendecimos realmente y tomemos esta palabra de esta noche en este instante. Amén. ¿Qué estamos declarando? Puede que hayan venido circunstancias difíciles sobre la tierra en este instante, pero nosotros realmente tenemos que declarar esa fe, esa bendición, lo que el Señor nos dejó, y ha sido bastante lo que el Señor nos ha hablado. Recordemos estos 4 estudios que tuvimos sobre el poder de la preciosa sangre del Señor. Recuerden los estudios que tuvimos, que somos como lo que somos como hijos de Dios, lo que recibimos como hijos de Dios. Entonces, que todo esto lo coloquemos en práctica y realmente esa sea nuestra confesión diaria, realmente eso sea lo que vivamos. No que llevemos un nombre de que
somos cristianos, pero que no lo vivamos, que sea muy Recuerde, diferente. somos hijos de Dios. Mira, saluda a Así es. Lady, Edward, Sofía, Michael, Andrés, sí. Jennifer. Michael, Qué bueno, Jennifer. qué bueno. Andrés también está por ahí, qué bueno. Toda la familia. De pronto usted dice, no, pero es que ahí hay solamente 5, pero cada dispositivo hace que por lo menos mínimo 2, 3 personas estén a través de ese dispositivo Así observando la enseñanza. Entonces, qué bendición, iglesia, qué bendición. Declaremos que cuando nos volvamos a reunir en un lugar para poder estar juntos, realmente vivamos eso que el Señor nos ha enseñado que como hijos debemos vivir. Bendito Dios. Bueno, oremos. Qué bonita, Natalie. Dios te bendiga. Oremos y bueno, quedamos despedidos en esta noche. Así es. Tenga mucho cuidado con lo que estamos declarando. Así es. Tenga mucho cuidado con las declaraciones que estamos haciendo a nuestros hijos, a nuestras familias, aún a nuestra propia vida. Ninguno de nosotros Dios nos planeó. Ninguno nos planeó para fracasar. En cada uno de nosotros hay un propósito y un Así diseño es. específico. Dios los bendiga. Les Dios los amamos guarde. mucho, Dios les bendiga. Les declaramos a cada uno de ustedes que Dios les guarda, les Amén. protege. Siga, porque no sabe. Amén. Bendito Señor. Dios les guarde. Padre, en este instante, Señor. Oramos en el nombre Así de es. Jesús, Señor, Oh, sí, bendito dándote Dios. gracias por Oh, sí, cada Padre vida, Santo. por cada familia, Amén. Señor. El Así bien es. y la misericordia tuya, sí, Señor, Señor. Te sea en damos medio gracias. de cada uno de tus hijos, Amén. Señor. Así es, bendito Los bendecimos de gran manera, Padre, en el nombre de Jesús. poderoso del Señor Jesucristo. Declaramos días de favor, de Amén. bendición Así es, y de Señor. sobreabundancia para la gloria de tu santo. Aleluya, así es, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Aleluya. Dios les bendiga, les amamos mucho, iglesia, y a cada uno de los que nos pueden estar viendo. Dios les guarde. Bendiciones.